Bueno, en las últimas horas se hizo pública una noticia realmente preocupante para todos los colombianos, pero principalmente para la vida del presidente Gustavo Petro, para la vida del primer mandatario de nuestro país, y es que al parecer el pasado 20 de julio se tenía previsto un atentado en contra del presidente Gustavo Petro, al parecer con francotiradores, y también se presume que la persona que estaba allí involucrada en ese atentado pudo haber sido alias Iván Mordisco, y ya más adelante les voy a contar por qué. Sin embargo, varias interrogantes surgen desde que se hizo público ese aparente atentado en contra del presidente Gustavo Petro, y es que recordemos que varios medios tradicionales de comunicación, varios supuestos periodistas de nuestro país no hicieron otra cosa que increpar al presidente Gustavo Petro, que difamar de que por qué se demoraba, que cómo era posible que llegara tarde a un evento tan importante, que cómo era posible que hiciera esperar a las personas que en ese momento ya hacían presencia allí en ese desfile del pasado 20 de julio, sin saber, o posiblemente puede que ya lo hayan sabido, que había un posible atentado en contra de la vida del presidente Gustavo Petro. Entonces, las interrogantes son: ¿por qué los afanes de la prensa de nuestro país para que el presidente Gustavo Petro llegara pronto? ¿Por qué allí en primera plana escribieron que el presidente se demoró casi 2 horas, que cómo era posible que se demorara, que porque no había llegado temprano? Varias interrogantes surgen frente a la prensa colombiana y también, por supuesto, frente a este presunto atentado en contra de la vida del presidente. Pues bueno, el representante a la Cámara, Alejandro Toro, del Partido del Pacto Histórico, publicó lo siguiente: se confirma que el 20 de julio se tenía planeado un atentado contra el presidente Petro. ¿Sería casualidad ese intenso afán que ese día tenía cierto sector político para que el presidente asistiera rápido a la ceremonia? ¿Ustedes qué opinan frente a esa interrogante que plantea allí el representante Alejandro Toro? ¿Sería casualidad ese intenso afán que ese día tenía cierto sector político para que el presidente asistiera rápido a la ceremonia? ¿Por qué el afán de ciertos sectores? ¿Por qué el afán de varias personas de que el presidente Gustavo Petro llegara rápido a la ceremonia y al desfile del 20 de julio? ¿Ustedes por qué en este caso lo creen? Escríbanlo allí, por favor, a través de los comentarios. Adicionalmente, invitados, por supuesto, a que compartan este video para que sigamos desmintiendo lo que mencionó la prensa colombiana de que el presidente llegó tarde porque quiso, que era agenda privada, mejor dicho, en fin, se inventaron absolutamente de todo. Y sabemos que posiblemente varios colombianos creyeron eso, y por eso estamos aquí, para desmentir todo eso y para que, por supuesto, ustedes nos ayuden a hacer eco de desmentir todas esas cosas que decía la prensa tradicional colombiana. El usuario Romarosa también publicó lo siguiente a través de su cuenta de X: no es la primera vez que Gustavo Petro ha estado en riesgo de que se dé un atentado contra su vida. Ya en varias oportunidades, agentes federales de Estados Unidos y la Embajada de Estados Unidos en Bogotá lo advirtieron. Incluso un amigo abogado también lo puso en conocimiento de atentados, siendo Petro candidato a la presidencia, escribió allí Romarosa. Quiero que le prestemos muchísima atención a esto que publicó RTVC a través de RTVC Noticias, y en donde se escuchan las declaraciones del ministro de Defensa, Iván Velásquez, frente a este presunto atentado en contra de la vida del presidente Gustavo Petro. Escuchen muy atentos, por favor, y compartan para desmentir todo lo que dijo la prensa tradicional y todo ese sector político de derecha y uribista. Y mucha atención, porque develaron un plan para atentar contra la vida del presidente de la República, Gustavo Petro, el pasado 20 de julio. Aunque no se ha confirmado de qué sector provenía el ataque, para garantizar la seguridad se retrasó la llegada del jefe de Estado a la ceremonia de conmemoración de los 214 años de independencia del país. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, confirmó que el equipo de inteligencia recibió información sobre un atentado que se estaba fraguando contra el jefe de Estado el pasado 20 de julio. Había informaciones también respecto de eso, de un atentado. Para tomar medidas, la llegada del presidente al desfile militar se retrasó, pues existía un peligro inminente de un ataque contra la vida del jefe de Estado. Además, el ministro fue enfático en que no es la primera alerta de posibles acciones contra el primer mandatario de los colombianos. En muchas ocasiones se han presentado informaciones de diversa naturaleza respecto de posibles acciones que se pudieran desarrollar contra el presidente, en lo que inteligencias han estado oportunamente y
tomado las medidas. Por su parte, Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social, DPS, durante la conmemoración de los 205 años de la Batalla de Boyacá, había adelantado algunos detalles de la información confirmada por el ministro Velázquez, indicando que se había registrado una advertencia del plan por parte de la Embajada Americana. Ahí escucharon ustedes ese pequeño informe de RTBC en donde explican ahí al detalle por qué fue que el presidente Gustavo Petro se retrasó al desfile del 20 de julio en medio de todo este tema de ese posible atentado. Ya conocemos el verdadero motivo, ya en este caso se puede desmentir a toda esa prensa tradicional y a los uribistas. Por supuesto, el presidente Gustavo Petro también se pronunció frente a eso y escribió a través de su cuenta de X lo siguiente. Le preguntaría a alias Iván Mordisco, si es cierto que se ha aliado con la autodenominada nueva Junta del Narcotráfico con sede clandestina en Dubái, desde donde delinquen para matarme con francotiradores pagos. Creo que el campesinado y sus propias bases armadas ilegales deberían saberlo. Ese camino no es el de las banderas rojas que usa. Es hora de desmantelar negocios ilícitos y hacer la paz con el pueblo colombiano. Preocupantes las declaraciones y lo que menciona el presidente Gustavo Petro aquí, en donde menciona que posiblemente puede estar involucrado Iván Mordisco junto con las autodenominadas nueva Junta del Narcotráfico para atentar en contra de la vida del primer mandatario por medio de francotiradores pagos. Esto es realmente peligroso. La ministra de Justicia también se pronunció frente a esto, rechazando todo tipo de acto de violencia, no solamente en contra del presidente Gustavo Petro, sino en contra de todos los colombianos. Y por supuesto, indicando que esto era un tema muy grave, que esto era de mayor gravedad. Quiero que escuchemos este video que publicó W Radio con las declaraciones de la ministra de Justicia y ya les muestro a ustedes el momento en el que en efecto el presidente Gustavo Petro ya había sido víctima de un ataque y de un atentado y que gracias a Dios en ese momento se encontraba en su camioneta blindada. Escuchemos por favor. Bueno, yo creo que es el de la mayor gravedad. No oí al presidente, oí al ministro de Defensa afirmando las razones por las cuales se ha detectado en varias ocasiones y no solo en una. Y sobre esos supuestos, pues el tema es de la mayor gravedad en mi criterio, porque yo creo que no solamente atentar contra la máxima autoridad del país y la significación de una elección democrática como la fue en este caso, sino lo que conlleva el tratar de hacer eso, me parece que es un mensaje muy lamentable en Colombia. Completamente. Es rotundamente lamentable e inaceptable los atentados en contra de cualquier persona. Esto es realmente indignante y aquí quiero que por eso ustedes vean y le presten muchísima atención a este video que en su momento publicó el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X. Esto lo publicó el pasado 2 de marzo de 2023, a su momento eran 5 años, es decir que ahora son aproximadamente unos 6 años más o menos de que ya pasó desde ese atentado que sufrió el presidente Gustavo Petro en Cúcuta. Préstenle por favor muchísima atención a este video. Pero el video. Petro. Mira, acaban de romper el vidrio. ¿Vieron? Rompieron el vidrio con una piedra. Acaban de romper el vidrio con una piedra. Mira, rompen el vidrio. Eso ya no son piedras. Eso no son piedras. Acaban de romper. Esos son tiros. Ojo que esos son tiros. Esos son tiros. Sí, son tiros. Esos son tiros. Una piedra no rompe el blindaje. Vamos. Ojo, esos son tiros. Y hay más. Y esto todo está quedando grabado aquí. Esto lo grabó Gustavo Bolívar, el director del Departamento de Prosperidad, pero quiero que ustedes le presten mucha atención a este video nuevamente, por favor. Observen atentamente. Petro. Mira, acaban de romper el vidrio. ¿Vieron? Rompieron el vidrio con una piedra. Acaban de romper el vidrio con una piedra. Mira. Miren esto. De verdad que esto es realmente lamentable, por supuesto muy peligroso, pero sobre todo rompió todo el blindaje, rompió casi que de verdad todo el blindaje. Gracias a Dios, de verdad no le sucedió absolutamente nada al presidente en su momento. Eso ya no son piedras. Eso no son piedras. Esos son tiros. Ojo que esos son tiros. Esos son tiros. Sí, son tiros. Esos son tiros. Una piedra no rompe el blindaje. Vamos. Ojo, esos son tiros. Y hay más. Y esto todo está quedando grabado aquí.
No es la primera vez que atentan contra la vida del presidente Gustavo Petro, ya ustedes lo vieron allí a través de este video, que fue un video de hace 5 años que el presidente lo recordó el pasado 2 de marzo del año 2023, y en donde también por todo este tema de ese posible atentado en contra del presidente Gustavo Petro, pues la ciudadanía también se hizo allí sus interrogantes, como Angélica Verbel. Ella escribió lo siguiente: vi a muchos periodistas insultar al presidente Petro porque el 20 de julio tuvo un retraso en la asistencia a la ceremonia. Bueno, la embajada de Estados Unidos confirma que había en marcha un atentado contra el presidente. ¿Esos periodistas sabían de ese atentado? ¿Ustedes qué creen? ¿Esos periodistas sabían de lo que posiblemente podía pasarle al presidente Gustavo Petro si llegaba a tiempo a esa ceremonia y a ese desfile del pasado 20 de julio? ¿Ustedes qué creen? Quiero que por favor nos lo hagan saber a través de los comentarios. Quiero que por favor adicionalmente nos ayuden ustedes a compartir esta información para desmentir a los uribistas y para desmentir a la oposición, porque a través de sus redes sociales no hicieron otra cosa que irse todos en contra del presidente Gustavo Petro, despotricar en su contra de que este supuestamente era un incumplido cuando en realidad estaba peligrando su vida, estaba en juego su vida. Y de esto sí no habla en absoluto la oposición. No hay la suficiente cobertura ni siquiera en los medios tradicionales, ni siquiera la revista Semana, el pasquín de la revista Semana, que ese día de hecho se tomó todo el tiempo posible para hacer ver todo lo supuestamente malo del presidente Gustavo Petro a través de este pasquín. Al momento no han mencionado absolutamente nada de este posible atentado en contra del presidente. Así que invitados todos a que compartan este video, a que le den like, a que adicionalmente se suscriban a nuestro canal de YouTube para que sigamos haciendo comunidad, para que sigamos conectados, pero sobre todo para que sigamos desmintiendo las noticias del uribismo y la derecha colombiana. Así que a todos, como siempre, muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. Gracias por siempre seguir conectados aquí con Al Punto, por llegar hasta el final, pero sobre todo por vernos y compartir toda esta información que es de suma importancia para el gobierno nacional y para el gobierno del presidente Gustavo Petro. A todos, muchísimas gracias. Nos vemos y por supuesto nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.